¿Cuántas veces no habremos escuchado frases como yo no tengo oído, no tengo ritmo, no valgo para esto de la música? ¿Realmente pensamos que es así? Vamos a hacer un pequeño experimento. Como veis, el ritmo es algo innato al ser humano, algo que nos ha caracterizado a lo largo de la historia de la humanidad. Esta ponencia me gustaría dividirla en 3 parámetros o ingredientes de la música. Por un lado, el ritmo, algo físico, connatural al ser humano. Por otro lado, la melodía, algo que es emocional. Y por otro lado, la armonía, algo que es más cognitivo. De ahí que digamos que la educación musical es una educación holística, ¿vale? Pero ¿por qué pensamos que no tenemos ritmo? Quizás será que habremos olvidado que 3 meses antes de nacer ya escuchábamos los latidos del corazón de nuestra mamá. Incluso reaccionábamos con todo tipo de movimientos cuando estábamos frente a estímulos externos, una vez desarrollado el oído. Es más, cuando comenzamos a andar, teníamos la capacidad de ser grandes percusionistas. Los primeros pasos es algo que nos acompaña ya a lo largo de toda nuestra vida. Somos polirrítmicos, tenemos un ritmo interno y un ritmo que exteriorizamos mediante los pasos. Además, si os fijáis, quizá también habremos olvidado la sensación que nos causaba cuando veíamos un objeto con un color, una forma y queríamos ir a tocarlo. Y queríamos ver exactamente qué sonido tenía ese objeto, con el objetivo de almacenarlo como una base de datos en nosotros. Bien. Quizá también habremos olvidado que el cuerpo sirve para algo más que para llevar la cabeza. Es decir, que nosotros, cuando éramos niños, teníamos una movilidad. Esa movilidad con el tiempo la fuimos perdiendo. Y exploramos los sonidos de nuestro propio cuerpo.
Es más, disponíamos de un gran oído interno. Éramos capaces de revivir paisajes sonoros. Por ejemplo, el sonido del aire. Vamos a frotarnos todas las manos. El sonido de la lluvia fina. El sonido de la lluvia gruesa. Incluso el trueno. Quizá también habremos olvidado que cuando empezamos a balbucear y posteriormente a pronunciar palabras, sílabas y palabras, ya estábamos cantando. Cuando decimos papá, mamá, unir. Ni, Me gustaría contaros una historia, la historia de Frank. Frank era un niño muy movido de pequeño. Si hubiese nacido hoy en día le dirían que tenía TDAH, pero aquel entonces no sabían eso. Bien, pues este niño fue creciendo y tenía como una especie de especial admiración por todo lo que sonaba. Posteriormente por todas las músicas que sonaban, pero lo tocaba todo, ¿vale? Lo canalizó todo esto cuando fue a una escuela de música. Y dio con un profesor, que este profesor la música la entendía como él. Un modo de vida, una manera de entender el mundo. Arte, ciencia, lenguaje. Era algo más que simple entretenimiento. Era una manera de transformar a través de la música a las personas. Bien, pues este profesor puso en él una semilla que poco a poco fue creciendo, tuvo que luchar contra viento y marea para conseguir aquello que quería, que era su vocación. Frank quería ser músico con mayúsculas. Pero daros cuenta, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, Frank no hubiera conocido a ese maestro? A esa persona que le puso esa semilla y que la dejó crecer. Quizá hubiera olvidado que alguna vez escuchó los latidos del corazón de su madre. O quizá también hubiera olvidado que en algún momento empezó a andar y era un gran percusionista. O también quizás hubiera olvidado que era capaz de asombrarse por todos los sonidos que tenía alrededor. Y lo tocaba todo. O quizá también se le hubiera olvidado que en algún momento exploraba su cuerpo con sonidos y era capaz de sincronizarlos y de emitir comunicativamente mensajes, como cuando lo hacía cuando era pequeño. Cuando tenía hambre, lloraba, cuando tenía sueño, hacía sonidos. Y eso tenía un espíritu comunicativo, tenía una intención. Por eso es música. Bien, quizá hubiera olvidado también que tenía un gran oído interno. Era capaz de revivir todos los sonidos que tenía en su cabeza. Era como una banda sonora, la banda sonora de su vida, y en algún momento una canción, un paisaje sonoro. Era capaz de revivirlo. Con el sonido del viento, el sonido de la lluvia, el trueno. Pero hubiera olvidado también que era capaz de cantar. Y como la unir es lo que nos une hoy aquí, pues vamos a probar a hacer una tónica dominante, ¿vale? Todos juntos. Ni, ni, un poquito más fuerte. Ni, ni,
Bien, pues Fran, con la música, entendió que independientemente de las ideologías, de la filosofía de vida, de la manera de ser de cada uno de nosotros, podemos compartir momentos únicos e irrepetibles como este. Muchas gracias.